Gloria a Dios. Alabado y glorificado sea el santo nombre de Jesús. Cuando sopla allá la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar en seguridad sin tener una ancla que apoyará. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tenemos seguridad. Arrecife hay que marcando va el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están sin tener una ancla que imponer. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tenemos seguridad. En las negras olas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad del Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tenemos seguridad. Amén, gloria a Dios. Amén. Asimismo, como estamos, busquemos en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en Salmos 91, versículos 1 y 2. Salmos capítulo 91, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Palabra de Dios. Amén. Todo aquel que pueda, postrémonos de rodillas para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado, exaltado sea tu santo y bendito nombre, Señor amado. Damos gracias inmensamente, Señor, por este día de vida que nos diste, Señor, por este sábado que podemos, Señor, pasarlo junto a usted. Pedimos en esta hora, Señor amado, que usted permanezca aquí en medio nuestro, Señor, que abra nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para la palabra que usted tiene para nosotros en este día, Señor. Pedimos que bendiga, Señor, a la persona que va a traer tu palabra, exponer tu palabra en este día, Señor, que ponga carbón encendido en sus labios, Señor, y que nosotros, Señor, no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor amado. Pedimos una bendición especial por los diezmos y las ofrendas que se recogieron, Señor amado, que sean utilizados para el adelantamiento de tu obra, Señor, y para que por fin podamos, Señor, algún día encontrarnos en las nubes de los cielos con usted, Señor. Pedimos que bendiga lo que resta en nuestros bolsillos, que tu presencia more aquí en este lugar y que podamos, Señor, gozarnos, Señor, en tu presencia. En Cristo Jesús lo rogamos y lo imploramos. Amén. Amén.
Quiero saludarles a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero de que nos sintamos gozosos de estar aquí en la casa del Señor en esta hermosa mañana de sábado, que Dios nos da la oportunidad. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero de que el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día lo podamos guardar en nuestros corazones, lo podamos atesorar y podamos aprender una lección más que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Le damos la bienvenida también a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a la distancia. Gracias por unirse a esta familia espiritual, donde quiera que usted esté sintonizando esta programación a través de nuestras dos plataformas, El Fuerte Clamor en YouTube y el Ministerio El Fuerte Clamor en Facebook. Sean todos muy bienvenidos. En esta hora, para no tomar mucho más tiempo, quiero recordarles de llevar siempre nuestras oraciones a las personas que están enfermas en nuestra iglesia. Oremos siempre por los hermanos que están pidiendo oración. Muchos de ellos no están aquí presentes. Ustedes saben quiénes son, ya pues se han dicho a través de los anuncios. Recordemos siempre de orar por nuestros hermanos y todos juntos, los unos por los otros, porque verdaderamente hoy más que nunca necesitamos estar orando los unos por los otros, porque estamos viviendo días difíciles y lo único que nos va a mantener firmes hasta el fin es el poder de la oración en nuestras vidas. En esta hora vamos a estudiar quizás un tema, no sé si es conocido para algunos de ustedes o tal vez desconocido, tal vez lo va a escuchar por primera vez, y vamos a hablar un poco acerca de un estudio que lo he titulado Las ciudades de refugio. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez en la palabra de Dios, si lo ha estudiado en sus Biblias acerca de las ciudades de refugio. Y pues volviendo al versículo de introducción que se leyó en el Salmo 91, todos nosotros conocemos ese Salmo, Salmo 91, versículo 1 y 2, un salmo maravilloso, es un salmo de muchas promesas, especialmente para estos tiempos que estamos viviendo, días difíciles, días de pandemia, de plagas, de enfermedades, y creo que el Salmo 91 es un salmo que deberíamos leer muy a menudo en nuestros hogares, cuando tengamos nuestro culto matutino o vespertino en nuestros hogares. Ese salmo debería ser leído más a menudo, y sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Les invito, si son tan amables, espero de que hayan traído sus Biblias. Yo sé que ustedes traen sus Biblias, por supuesto. Yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas de apuntes. Les invito de que abramos nuestras Biblias en el libro de Números, el capítulo 35. Números capítulo 35, esto fue una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel cuando entraran a la tierra prometida. Recuerden que en el libro de Números todavía los israelitas no habían llegado a la Canaán terrenal, pero ya Jehová a través de su siervo Moisés ya le estaba dando las pautas y le estaba dando instrucciones de lo que ellos iban a hacer cuando empezaran a tomar posesión de esa tierra nueva, la Canaán terrenal, que estuvieron prácticamente esperando esa promesa 40 años, pero no era porque Dios quiso que se demorara 40 años en cumplir esa promesa, simplemente nosotros lo sabemos, hemos estudiado nuestras Biblias, fue por la rebelión, la incredulidad, la murmuración del pueblo de Israel durante su peregrinación en el desierto. Y aún el siervo que Dios escogió, Moisés, anhelaba ver esa tierra prometida y no la pudo ver, queridos hermanos y hermanas. Números capítulo 35, y vamos a leer unos textos allí, comenzando en el versículo 6. No los vamos a leer todos, por supuesto, porque nos tomaría mucho tiempo, pero ustedes lo pueden leer en su devocional diario, en sus Biblias. Les recomiendo que se lean ese capítulo 35 de Números. Números 35, versículo 10 dice: y de las ciudades que daréis a los levitas. Recuerden que los levitas eran los encargados del santuario.
Los hijos de Leví fueron los que Dios escogió para que fueran los sacerdotes y que para que sirvieran en el santuario. Recuerden que cuando los israelitas levantaron el becerro y adoraron el becerro, creyendo que Moisés nunca iba a bajar del monte, la única tribu que no apostató de la verdad y que no se postró ante el becerro de oro fue la tribu de Leví. Y por eso Dios los recompensó con el sacerdocio. Por eso Aarón, Moisés y toda esa descendencia eran levitas. Por eso dice ahí que a las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Ciudades de refugio, quizá ese término es nuevo para usted, lo está escuchando por primera vez en esta mañana, quizás para muchos de los que están aquí presentes y de los que están viendo esta programación, tal vez muy familiar. ¿Habían cuántas ciudades de refugio iban a haber cuando ya los israelitas tomaran posesión de esa tierra prometida? 6, dice el versículo 6 de Números 35, lo estamos leyendo. 6 ciudades serían de refugio. ¿Para qué? Para el homicida. ¿Por qué un homicida si había un mandamiento que decía no matarás? Obviamente lo vamos a ir leyendo y estudiando por qué Dios escogió esas 6 ciudades de refugio. Vamos al versículo 10 ahora de Números 35, por favor. Síganme en sus Biblias, si son tan amables. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, o sea, cuando ya entraran a esta tierra prometida, versículo 11, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida. Oigan bien, ¿qué tipo de homicida podía huir a esa ciudad? Al homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Muy importante, la Biblia habla mucho de este tipo de muerte. No muerte intencional, no muerte premeditada. O sea, usted piensa, voy a matar a fulano de tal cuando tenga la oportunidad de hacerlo y cuando esté solo, ahí le doy el golpe mortal. Es un asesinato premeditado. Pero este homicida sin muerte intencional era una persona que, por así decirlo, estaban en el campo cortando leña y se le zafaba el hacha y golpeaba a otra persona y lo mataba. Esa persona podía huir a una de esas ciudades de refugio porque no era una muerte intencional. ¿Qué dice el versículo 15? Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otro, y repite, sin intención. O sea, no lo hizo a propósito, fue un accidente. Muchas personas han muerto, ¿verdad? Por accidente, sin intención. Alguien empujó una escalera y la persona que estaba en la escalera cayó y murió. Bien, vamos entonces a citar un diccionario bíblico. Es una de las herramientas que debemos de tener, como lo hemos explicado en las clases de homilética. ¿Recuerdan? El diccionario bíblico. Porque cuando usted va a un diccionario bíblico, usted busca la palabra ciudades de refugio. Noten lo que arroja este diccionario bíblico ilustrado. Dice, 6 ciudades, 3 en cada lado del Jordán, designadas por Moisés y Josué como lugares de asilo para quienes habían cometido homicidio accidental. Así lo dice el diccionario bíblico. Las que estaban al este del Jordán eran Becer en Rubén, o sea, en la tribu de Rubén, Ramot de Galaad en Gad, esa era otra tribu, y Golán en Manasés, esa era otra tribu. O sea, habían 3 ciudades de refugio que estaban al este, o fueron escogidas al este del Jordán. Repito, Becer, Ramot de Galaad y Golán. Eso está en Deuteronomio 4, del 41 al 43, usted lo puede leer allí. Al oeste del Jordán estaban las otras 3. Hebrón en Judá, o sea, la tribu de Judá, Siquem en Efraín y Quedes en Neftalí. Eso está en Josué capítulo 20, versículos 7 y 8. Ahí están las 6 ciudades de refugio. 3 en el este del Jordán y 3 en el oeste. Para dar refugio a la persona culpable, sigue diciendo el diccionario,
de homicidio accidental del vengador de sangre. Se tomó una medida para asegurar que los principales caminos que conducían a estas ciudades se mantuvieran siempre abiertos. Muy importante ese punto, lo tenemos que considerar. Los caminos que llevaban a esas ciudades tenían que estar constantemente abiertos, bien limpios y sin obstáculos en el camino. ¿Saben por qué? Porque el homicida estaba huyendo y tal vez detrás de él venía el familiar del que él accidentalmente había dado muerte. Sigue diciendo el diccionario, se proporcionaron las ciudades de refugio para proteger a una persona hasta que se decidiera adecuadamente sobre su caso. Esa persona entraba a la ciudad de refugio y el familiar vengador no podía tocarlo. Para eso estaban los jueces de Israel. Se hacía un juicio y se investigaba el asunto. ¿Por qué esa persona murió? ¿Fue un accidente o fue a propósito? Si se comprobaba que fue accidentalmente la muerte, esa persona no podía morir o no podía ser condenada de muerte. Termina el diccionario esta nota diciendo, el derecho de asilo era solamente para quienes sin intención habían tomado la vida de otra persona. Los asesinatos y asesinos premeditados eran ejecutados de inmediato. Eso ya es diferente. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Medítense una cita muy cortita. Eso está en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 48, que habla acerca de la posesión del pueblo de Israel cuando estaba tomando posesión de la tierra prometida. La página 551 dice el Espíritu de Profecía, en los casos en que la culpabilidad era clara y evidente, no era necesario esperar que los magistrados juzgaran al homicida. El vengador podía buscarlo y perseguirlo donde quiera que lo encontrara. Ya esto sí fuera un caso de culpabilidad clara y evidente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué lecciones podemos sacar nosotros en esta hora y qué mensaje Dios tiene para nosotros a través de las ciudades de refugio, si lo vemos desde un punto de vista con los lentes espirituales del Espíritu Santo, por supuesto, y qué mensaje Dios tiene para nosotros hoy. Punto número 1, vamos por partes. El transgresor y la muerte del sumo sacerdote. ¿Hasta cuándo podía el transgresor permanecer en la ciudad de refugio y quedar libre de su falta? Eso lo dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Números, acompáñenme en el libro de Números, allí mismo en el capítulo 35, donde estábamos antes, pero vamos a leer el versículo 25. ¿Hasta cuándo, oigan bien, podía el transgresor permanecer en la ciudad de refugio y quedar libre de su falta finalmente? Versículo 25 de Números 35, ¿qué dice? Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera, ¿qué? ¿Quién? El sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Interesante, ¿verdad? ¿Hasta cuándo podía permanecer allí el que había salido a refugiarse en esa ciudad de refugio? Podía permanecer allí hasta que muriera ¿quién? El sumo sacerdote. El Espíritu de Profecía agrega estas palabras. Pero a la muerte del sumo sacerdote, todos los que habían buscado asilo en las ciudades de refugio quedaban en libertad para volver a sus respectivas propiedades. Eso está en Patriarcas y Profetas, el mismo libro, el mismo capítulo 48. Ustedes pueden leer ese capítulo en sus hogares, página 552. Dice aquí el Espíritu de Profecía claramente que a la muerte del sumo sacerdote, todos los que habían buscado asilo en las ciudades de refugio quedaban en libertad para volver a sus hogares. Y entonces, si lo ponemos en términos espirituales, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote y qué obtuvimos por medio de su muerte? Todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? No tenemos ni que buscarlo en nuestras Biblias, pero yo se los leo rapidito. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, traspasó los cielos, abrió un camino de acceso ¿a quién? Al Padre. Eso es lo que significa ese versículo.
Al traspasar los cielos quiere decir que a través de la muerte de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, y cuando sube al cielo, Él abre un camino para que nosotros tengamos acceso ¿a quién? Al Padre Celestial. ¿Sabías tú que tú y yo podemos entrar hasta la misma cámara secreta de nuestro Padre Celestial? Donde se postran los ángeles, donde están los 4 seres vivientes que adoran a Dios día y noche, y donde se postran los 24 ancianos alrededor del trono de Dios, tú y yo por fe podemos tener acceso a esa cámara secreta. Pero hay veces que tal vez no lo creemos, o muchos no lo creen. Dice el libro de Hebreos, agrega el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 16 y 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él es Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, le quita el imperio de la muerte ¿a quién? A Satanás, que lo había tenido ¿por cuánto tiempo? 4,000 años en esta tierra. Versículo 16 de Hebreos 2 que dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, o sea, Cristo, porque los ángeles que estaban en el cielo, que nunca se unieron a la rebelión de Satanás, no han pecado nunca, por lo tanto no tenía que socorrer a los ángeles, tenía que socorrerte a ti y a mí que habíamos caído en pecado, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Versículo 17 de Hebreos capítulo 2, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo, nuestro sumo sacerdote, tuvo que morir para liberarnos ¿de qué? De nuestros pecados. El que estaba refugiado en la ciudad de refugio, valga la redundancia, podía ser libre cuando el sumo sacerdote moría. Nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, ¿murió por ti y por mí o no murió? ¿Tú y yo somos libres o no? ¿O todavía somos esclavos del pecado? Tú y yo podemos ser libres, si así lo deseamos, si dejamos que Cristo forme parte de nuestras vidas. Nuestro gran sumo sacerdote, él dice la última parte del versículo 17 de Hebreos 2, que murió para expiar los pecados del pueblo. O sea, si Cristo no hubiese muerto, tú y yo no hubiésemos obtenido esa libertad. Así como el que se refugiaba en esa ciudad de refugio podía volver y regresar a su hogar, a sus familias, a sus seres queridos después de la muerte del sumo sacerdote, así tú y yo podemos ser libres en esta mañana gracias a la muerte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Punto número 2. Las ciudades de refugio para el transgresor. Vamos al libro de Josué, por favor, para que nosotros veamos qué debían ser las ciudades de refugio para el transgresor. Si son tan amables, acompáñenme en el libro de Josué. Josué está después de Deuteronomio, Antiguo Testamento, por supuesto. Capítulo 20, y vamos a leer el versículo 2 y versículo 3. Josué 20, 2 y 3. Dice así, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio ¿contra quién? Contra el vengador de la sangre. O sea, el vengador era el familiar prácticamente que procuraba vengar la muerte de ese ser querido que había sido muerto. Entonces dice la Biblia que esas ciudades, dice, os servirán ¿de qué? De refugio. Nunca se le olvide esa palabra, por favor, hermanos. De refugio. ¿A quién corremos nosotros cuando necesitamos refugio? A Cristo Jesús. Deberíamos de correr a Él, ¿verdad? Dice que deberían de ser refugio. Esa palabra en hebreo refugio es asilo o refugio. ¿Y quién es nuestro único escondedero, nuestro único refugio en este mundo de pecado y de muerte? ¿Quién es? Solo Jehová. Así lo dice el salmista David. Nosotros tenemos que aferrarnos de estas promesas. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Dice el Salmo 119 y el versículo 114. ¿Quién debe ser nuestro escondedero y nuestro escudo? Jehová, por supuesto.
El mismo salmista David dijo estas palabras: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahí está. Nuestro único refugio solamente es Jehová. El mismo salmista agrega un texto más: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46, versículo 7. Yo creo que estos textos que acabamos de citar en la palabra del Señor son muy apropiados para este tiempo que estamos viviendo. Sobre todo este tiempo de pandemia, de enfermedad, de desestabilidad a nivel mundial, de peligro, de inseguridad. Nuestro único refugio es Cristo Jesús. Fuera de Él estamos perdidos. Yo sé que muchos de ustedes tal vez tienen en sus hogares, en su biblioteca del Espíritu de Profecía, un libro que se llama Fe y Obras. En la página 91 y 92 de este hermoso libro, un libro pequeño, no es muy grande, dice lo siguiente: nuestra fe no debe apoyarse en la capacidad de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy importante consejo. Debemos de tener nuestra fe solamente puesta en Dios. Es peligroso confiar en los hombres, aun cuando puedan haber sido usados como instrumento de Dios para realizar una obra grande y buena. Es peligroso, dice, confiar en los hombres, aunque estos hayan sido usados por Dios para hacer una gran obra. Cristo debe ser nuestra fortaleza y nuestro refugio. Los mejores hombres, oigan bien, los mejores hombres, aún los hombres más consagrados, ahí vemos el caso de Moisés, por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Los mejores hombres pueden desviarse de su rectitud. Y la mejor religión, cuando se corrompe, es siempre la más peligrosa en su influencia sobre las mentes. Qué importante pensamiento. Los mejores hombres, dice, pueden desviarse de su rectitud. Por eso nuestro refugio debe ser solamente Cristo Jesús. Por eso Jesús habló de esa parábola del hombre que edificó su casa sobre la roca y el hombre que edificó su casa sobre la arena. La roca es Cristo Jesús. Ahí donde nosotros tenemos que edificar para mantenernos firmes. Punto número 3. Las condiciones de los caminos que conducían a las ciudades de refugio. ¿Cómo debían estar esos caminos? Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Vamos al libro de Deuteronomio. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio está antes de Josué, capítulo 19. Y vamos a leer los versículos 2 hasta el 4. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 2 al 4. ¿Cómo debían estar esas carreteras o esos caminos que conducían a las ciudades de refugio? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Llegaron allí? Deuteronomio, repito, capítulo 19, apúntenlo en sus libretas, versículo del 2 hasta el 4. Dice así: te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da o te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. ¿Cómo debían estar esos caminos? Bien arreglados. No podían haber obstáculos en medio del camino o de esos caminos que conducían a las ciudades de refugio. Versículo 4. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Entonces, cuando esto tomaba lugar, el agresor, vamos a decirlo así, huía inmediatamente. ¿Por qué? Porque el vengador podía vengar la sangre de su ser querido. Y antes de que el vengador llegara, el que había cometido este homicidio, no intencionalmente, por miedo al vengador y por cuidar su vida y proteger su vida, huía a esta ciudad de refugio. No era que esperaba 2 o 3 días para irse. No, él salía huyendo inmediatamente. Y eso es una lección muy importante para nosotros.
Porque nosotros no debemos de esperar que alguien nos diga para buscar de Dios. Tenemos que buscarlo ahora, hermanos. No esperar mañana, no esperar el mes que viene, no esperar el 1 de enero. Como muchas personas hacen promesa, a partir del 1 de enero yo voy a consagrar mi vida al Señor, pero no sabes si vas a llegar al 1 de enero. Lo estudiamos el tema pasado, el cierre de la gracia individual. Huye a los pies de Cristo Jesús ahora, que Dios te da la vida. No dilates más tiempo para entregar tu vida a Jesús. En otras palabras, el pueblo de Dios ha de ser ejemplo para el mundo. ¿De qué manera? Usted dirá. O sea, ha de preparar el camino para los perdidos, pero a la vez este puede llegar a ser un obstáculo o piedra de tropiezo en el camino de otros. ¿Cómo debían estar esos caminos que conducían a las ciudades de refugio? Limpios. Debían estar arreglados. Nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos preparar el camino para los que están perdidos para que vengan a los pies de Cristo, o podemos también a la misma vez ser obstáculo para que ellos lleguen a los pies de Jesús. Por eso en los caminos que conducían a las ciudades de refugio no podían haber obstáculos. Tenían que estar limpios, tenían que estar bien aplanados. No podían haber piedras en el camino. No podían haber ningún tipo de obstáculos, porque el que iba huyendo, si habían piedras en el camino, por así decirlo, podía tropezar y caer, y venía el vengador detrás de él y matarlo. Tú y yo tenemos que preparar ese camino. ¿Sabías tú eso? Vamos al libro de Lucas. Acompáñenme en el libro de Lucas, Nuevo Testamento. Esta fue la obra que hizo Juan el Bautista. Lucas, el capítulo 3. Mire lo que Juan el Bautista dijo cuando predicó en el río Jordán. Lucas 3, versículos 3 y 4. Dice, y él, ese él por supuesto es Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando ¿qué cosa? El bautismo del arrepentimiento para perdón ¿de qué? De pecados. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. ¿Y quién lo envió a él? ¿Quién lo envió? ¿Qué iglesia lo envió? ¿Quién? ¿Alguna organización religiosa? ¿El Sanedrín tal vez? ¿Qué ustedes creen? ¿Quién lo enviaría? Versículo 4 que nos dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Esto era una profecía que tenía que cumplirse. Voz, ¿qué dice? Voz del que clama, ¿dónde? En el desierto. Preparad el camino ¿de quién? Del Señor. Enderezad, ¿qué cosa? Sus sendas. Esa fue la obra que hizo Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista fue el precursor de Cristo. Vino a preparar el camino para que cuando apareciera el Mesías, ya ese camino estuviera preparado. Los corazones, en otras palabras, de las personas estuviesen preparados. Por eso el mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje de ¿qué? Que apelaba a los corazones de las personas para que las llevaran al arrepentimiento. Tristemente, la mayoría de la nación judía rechazó ese mensaje de Juan el Bautista. Jesús mismo los confrontó a los líderes de la nación judía. Yo sé que ustedes lo han leído. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? O sea, lo que había hecho el día anterior, que había volcado las mesas de los mercaderes del templo, había sacado a toda esa gente del templo, esa gente que estaban vendiendo ganado en el templo, había volcado sus mesas, en fin. Y les digo, salgan de aquí, que ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Al día siguiente, cuando Jesús pasó nuevamente por el templo, lo detuvieron los líderes de la nación judía y le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad para hacer lo que hiciste ayer? ¿Y qué les hizo Jesús? Yo les voy a contestar la pregunta, si ustedes me contestan esta pregunta que les voy a hacer. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos tuvieron una pequeña junta de iglesia de dos segundos y dijeron, si decimos que era de Dios, nos va a decir por qué no lo creísteis. Si decimos que era de los hombres, el pueblo de Dios cree que Juan el Bautista es profeta y nos van a apedrear a esta gente. ¿Sabe qué? No lo sabemos. Dice, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. O sea, ellos rechazaron el mensaje de Juan el Bautista, hermanos.
pero Juan el Bautista vino a preparar el camino del Mesías que iba a venir. ¿Y ese Mesías va a venir nuevamente o no? ¿Lo esperas tú? Entonces, ¿cuál es tu obra y cuál es mi obra hoy? Preparar el camino para que otros que no conocen y que estén huyendo del pecado, del león rugiente que viene detrás de ellos para devorarlos, puedan llegar al refugio que es Cristo Jesús. Pero vuelvo y repito, tú y yo podemos hacer dos cosas. Podemos preparar el camino para que esas personas lleguen al conocimiento de la verdad, o podemos ser un obstáculo para que esas personas conozcan el mensaje. Escuchen lo que dice la sierva del Señor en un hermoso libro que se llama Mensajes Selectos. El tomo 1, página 479 y 480, hablando de Juan el Bautista, una hermosa declaración. Dice, Juan fue llamado a hacer una obra especial. Había de preparar el camino del Señor y enderezar sus veredas. El Señor, oigan bien lo que dice aquí, no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos. Entonces, ¿dónde aprendió Juan? ¿A qué escuela de teología él fue? ¿Qué credenciales tenía Juan? Lo apartó de las asambleas de los hombres y lo llevó al desierto para que pudiera aprender de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Dios no quería, oigan bien, ¿por qué Dios no permitió que Juan estudiara en la escuela de los rabinos, en la escuela de teología de ese tiempo? Dios no quería que él tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados. Si Juan hubiese tenido ese molde, nunca hubiese predicado ese mensaje que él predicó. Fue llamado a hacer una obra especial. El Señor le dio su mensaje. Entonces noten la pregunta que viene. Fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensaje. No. Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza. Era la voz que clamaba en el desierto. Este es precisamente el mensaje que debe ser dado a los nuestros. Estamos cerca del fin del tiempo. Y el mensaje es, ¿cuál es el mensaje que tú y yo debemos de proclamar? Vamos a ir ante los líderes religiosos de este pueblo profeso de Dios y pedirles permiso si podemos o no predicar este mensaje. Pastor, ¿qué usted cree? ¿Podemos repartir esta literatura? ¿Podemos predicar este mensaje por radio o por internet? No, dice, preparad el camino del rey, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. El pueblo debe ser despertado. No es tiempo ahora de pregonar paz y seguridad. Eso fue la obra que hizo Juan el Bautista. Y esa es la obra que va a hacer el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Tú y yo, cuando limpiemos nuestros pecados y vivamos vidas de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en su palabra, el mundo verá la gloria de Dios en nosotros. ¿Sabían ustedes? Esto es muy importante que lo consideremos porque el mensaje de Juan era enderezar las veredas y limpiar el camino. Tú y yo debemos de limpiar el pecado de nuestras vidas para que el mundo allá afuera, que está viviendo en abierta rebelión en contra de la ley de Dios, puedan ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes que así lo dice la palabra de Dios? Acompáñenme en el libro de Isaías, por favor, capítulo 40. Mire qué hermosas palabras vamos a leer a continuación. Isaías 40, y vamos a leer los versículos del 3 hasta el 5. Isaías 40, del 3 hasta el 5. Dice así, ahí está la profecía de Mateo, capítulo 3, y de Lucas, capítulo 3. Esta fue la profecía que se cumplió en Juan el Bautista. Dice, voz que clama en el desierto, dice Isaías 43, estoy leyendo. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea que alzado y bájese todo monte. O sea, no podía haber ni subidas, ni, como se dice en inglés, bumps. O sea, partes altas que usted podría tal vez tropezar y caer. Tenía que estar todo plano completamente. Dice, bájese todo monte y collado. Y lo torcido, ¿qué cosa? Se enderece. Y lo áspero, se allane. No podía haber huecos en esas carreteras o caminos que conducían
a las ciudades de refugio. ¿Y qué dice el versículo 5? Cuando nosotros hagamos eso, cuando nosotros enderecemos todo lo que esté torcido en nuestras vidas, cuando nosotros hagamos un planear, o sea, bajar todo eso que está obstaculizando que nuestras vidas puedan ser consagradas más al Señor. Cuando hagamos todo eso, dice el versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto lo dice el Señor en su palabra. Yo no lo estoy inventando. O sea, la gente allá afuera tiene que haber un cambio en tu vida y en mi vida. Tal vez las personas que nos conocen no han visto, tal vez en mí, no han visto un buen cristiano. Pero Dios no me está diciendo en esta hora que yo puedo cambiar si permito que el Espíritu Santo obre en mi vida. Para que las personas allá afuera que me ven diariamente, mis familiares, mis seres queridos, mis compañeros de la escuela o del trabajo, vean en mí la gloria de Jehová. Por eso el primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. Eso es lo que significa el mensaje del primer ángel. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pablo dijo estas palabras, se las leo rapidito. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y también en los que se pierden. Segunda de Corintios 2, 14 y 15. Tú y yo, donde quiera que vayamos, debemos ser olor ¿qué? Grato. La gente cuando nos vea tiene que ver en nosotros personas diferentes. No las mismas personas que el mundo está viendo actualmente. Tenemos que ser diferentes donde quiera que vayamos. Eso es aplanar el camino. Esa es la obra que tú y yo tenemos que hacer. Aplanar ese camino para que otras personas puedan venir a Jesús. Yo quiero ser como fulano de tal. Él es diferente. Él habla diferente. Él actúa diferente. Su comportamiento es diferente. ¿Por qué Él es así? De esa manera nosotros estamos aplanando el camino para que otras almas lleguen a los pies de Jesús. Pero, aquí viene el pero, cuando nos apartamos de la obediencia a la palabra de Dios, por supuesto, cuando somos negligentes y descuidados, podemos llegar a ser piedra de tropiezo en el camino para otros. Jesús dijo estas palabras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que fue el mensaje que predicó Juan el Bautista. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estas fueron palabras de Juan el Bautista a esos judíos que llegaban a su bautismo. Juan les dijo, hagan frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Ustedes no pueden seguir siendo árboles sin frutos. Ustedes tienen que dar frutos para la gloria de Dios. Ustedes se creen que son los elegidos de Dios, le dijo Juan el Bautista, porque ustedes se creen que son hijos de Abraham. Pero aún de estas piedras, dijo Juan, puede Dios levantar hijos a Abraham. Sabe, hermanos, que hay mucha gente allá afuera. A veces nosotros creemos que porque somos el pueblo de Dios, somos los elegidos de Dios y somos los predilectos de Dios y que los que están allá afuera están perdidos. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque si usted lee Apocalipsis 18, versículo 4, se hace un llamado en el tiempo del fin a que el pueblo de Dios salga ¿de dónde? De Babilonia. Y dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, la mayoría del pueblo de Dios aún está ¿dónde? En Babilonia. Hay personas allá afuera en otras denominaciones religiosas tal vez que no conocen las verdades que tú y yo conocemos hoy, pero que están viviendo de acuerdo a la luz que han recibido y están obedeciendo a Dios de acuerdo a esa luz. Por eso nosotros tenemos que aplanar el camino para que esas personas puedan conocer la verdad. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Pero Jesús, ¿qué le dijo a los judíos también después de que Juan el Bautista ya había muerto? Les dijo, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, no me lo tienen que decir. Pero si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes estarían haciendo.
Pero ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del otro papá. ¿Y quién era ese otro papá? Satanás, lo dice en el versículo 44 de Juan capítulo 8. Ustedes son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban de que eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Nosotros tenemos un mensaje que ningún otro pueblo en esta tierra lo tiene, hermanos. Y tenemos que decirlo porque es así. No lo decimos por jactancia ni por vanagloria. El mensaje que Dios le dio a esta iglesia remanente, ninguna iglesia lo tiene. La mayoría de las iglesias del mundo protestante están plagadas de falsas doctrinas. Por eso la Biblia lo llama el vino de Babilonia. Pero aún en esas iglesias hay gente sincera que ama a Dios de todo corazón. Nosotros tenemos que hacer una obra, pedirle a Dios que nos ayude a llegar a esas almas para que conozcan esta verdad. Si ellos conocen esta verdad y la rechazan, ya eso es otra historia. Tuvieron la oportunidad de conocerla, de estudiarla, de saber cuál era la verdad, pero la rechazaron, ya Dios no nos va a pedir cuenta a nosotros. ¿Qué dijo el profeta Malaquías? Mas vosotros os habéis apartado del camino. Cuando un hombre o una mujer que dice ser del pueblo de Dios se aparta del camino, ¿sabe qué llega a ser? Lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo, no es crítica, por favor. Estoy citando la Escritura, ya le voy a decir el texto. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Eso está en Malaquías 2:8. O sea, cuando tú y yo, que hemos conocido este maravilloso mensaje que Dios nos ha dado, nos apartamos del camino, nos tornamos o llegamos a ser piedra de tropiezo para otros que no conocen la verdad. Y eso es peligroso, hermanos. Muy peligroso. Pensemos y meditemos en lo que estamos escuchando. Por eso Jesús dijo estas palabras: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Vamos al punto número 4. Los que eran recibidos en las ciudades de refugio. ¿Quién era recibido en esas ciudades? Volvamos al libro de Josué, si son tan amables, por favor. Josué, capítulo 20 y versículos 2 y 3. Ya lo habíamos leído, pero lo volvemos a leer nuevamente. Josué 20, 2 y 3 dice: habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí, ¿qué cosa? El homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Quién era el único que se podía refugiar allí? El homicida que había matado a otra persona por accidente y no a sabiendas. Era acogido en esa ciudad de refugio. Si llegaba a tiempo, por supuesto, antes de que el vengador lo atrapara. Por la ley, por supuesto. Esa era una ley ya había establecida por el pueblo de Dios a través de Jehová. Tú y yo podemos ser recibidos hoy por Cristo Jesús. ¿Lo sabías tú? ¿Qué tenemos que hacer? Yo sé que muchas personas me han dicho a mí, yo he caído tan bajo que yo creo que ya Dios no escucha mis oraciones. Yo me he apartado del camino que no creo que ya Dios se interese en mí. Hay refugio para ti hoy en esta hora, si ese es tu pensar. Jesús dijo, si confesamos nuestros pecados, o sea, Juan, a través del Espíritu Santo, por supuesto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si tú crees en esta promesa que yo acabo de leer, no importa cuán hondo tú hayas caído, no importa cuán lejos tú te hayas apartado del camino. El camino estrecho. Jesús puso dos caminos, la senda angosta y la senda ancha. Mateo capítulo 7. Pero si te has apartado de ese camino, todavía hay oportunidad de que tú vengas arrepentido y el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, que ya murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, está listo para perdonar tu pecado, tus fallas,
tus errores cometidos, tu apostasía o mi apostasía, y limpiarnos de toda maldad. Cristo está listo para recibirte. Así como el padre de la parábola, el hijo pródigo, cuando vio venir al hijo, salió corriendo, lo abrazó y lo besó. Esa es la actitud de nuestro Padre Celestial, queridos hermanos. No como Satanás quiere que creamos de que es Dios, un Dios vengador y listo para castigarnos y darnos el golpe de muerte en el más mínimo error que nosotros cometamos. De esa manera Satanás se ha encargado de pintar en la mente del ser humano el carácter de Dios. Entonces, ¿qué pasa en el punto número 5 con los crímenes premeditados? O sea, ¿qué le sucedía al que cometía el crimen en una forma premeditada? La palabra premeditar o premeditado significa pensar reflexivamente algo antes de ejecutarlo. O sea, usted piensa y dice, voy a matar a fulano de tal, pasado mañana voy a ir a su casa y le voy a quitar la vida. Es un crimen premeditado. O proponerse pensando perpetrar un delito. Entonces, ¿qué sucedía con la persona que cometía ese crimen premeditado y no por accidente? Vamos al libro de Deuteronomio. Antes de Josué está el libro de Deuteronomio capítulo 19. Y noten lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 19, versículo del 11 al 13. Hermosas palabras, dice: pero si hubiere alguno, oigan bien, que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces, dice el versículo 12, ¿qué le iba a pasar? Los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. ¿Ve la diferencia? Este era el que quitaba la vida a su prójimo intencionalmente o premeditadamente, por odio, por rencor o por venganza. ¿Qué dice el versículo 13? Estoy leyendo Deuteronomio 19. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. O sea, ya es una ley establecida. Esto es muy importante porque si lo ponemos en términos espirituales, quizás nosotros, los que estamos aquí presentes, incluyéndome a mí, nunca hemos cometido un crimen de esta magnitud. Gracias a Dios por eso, de quitarle la vida a otro ser humano. Pero, dice aquí, el que aborreciere su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere esa persona, y si huía a esa ciudad de refugio el que había cometido el delito, era sacado de ahí por los jueces de la ciudad, por las autoridades, y lo entregaban al vengador o al familiar del que habían muerto. No es solo un homicida el que quita la vida a otro ser humano premeditadamente, sino también es considerado homicida el que no ama a su hermano. ¿Sabían que la Biblia lo dice así? O sea, si yo tengo rencor en mi corazón hacia un hermano aquí en la iglesia, nadie lo sabe. No lo sabe el pastor, ni inclusive el hermano o la hermana. Pero yo vengo aquí todos los sábados y no lo puedo ver a esa persona. Siento rencor, resentimiento hacia esa persona. Odio tal vez. No le hablo, no le dirijo la palabra. Yo me considero un homicida. Así lo dice 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, ese homicida que huía premeditadamente después de haber cometido el crimen, huía a la ciudad de refugio, la ciudad no lo podía proteger. O sea, en el tiempo del fin, queridos hermanos y hermanas, ese refugio que es Cristo Jesús, ya lo vimos, no nos salvará a nosotros,
si en nuestros corazones hemos cometido ese delito de odio, resentimiento y rencor hacia nuestro prójimo. Punto número 6, ya estamos terminando. Protección para el ofensor dentro de la ciudad. El ofensor era juzgado y si era digno, era protegido dentro de la ciudad. Nunca se nos olvide ese concepto. Solamente estaba seguro si estaba ¿dónde? Dentro de la ciudad. Vayamos al libro de Números, por favor, si son tan amables. Antes de Deuteronomio está el libro de Números, capítulo 35. Mire lo que dice la palabra del Señor, es muy interesante. Números 35, versículos 24 y 25. Números 35, versículo 24 dice, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Venía un juicio, ¿verdad que sí? Se juzgaba a la persona que había cometido este crimen no intencionalmente. Ya estaba en la ciudad de refugio. Versículo 25 de Números capítulo 35 estoy leyendo. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. ¿Había un juicio o no había juicio? La congregación juzgaba a este hombre. Y si se encontraba de que este hombre verdaderamente no había cometido ese crimen intencionalmente, dice que se dejaban que regresara a su ciudad de refugio. La ciudad de refugio lo protegía de la mano del vengador. Y podía permanecer allí hasta que muriera el sumo sacerdote. Y ya lo leímos anteriormente, que una vez muerto el sumo sacerdote que estaba en oficio en ese entonces, podía este hombre o esta persona que había cometido este crimen no intencional, podía volver a su hogar junto con su familia. Cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, seremos juzgados y debemos ser hallados sin falta para ser protegidos un día de la ira de Dios. Es la única forma. Se está haciendo un juicio ahora en el cielo, no se está haciendo un juicio. ¿Cuándo comenzó ese juicio? 1844, hace 177 años este año en curso. Y si queremos ser protegidos, un día, cuando seamos juzgados, protegidos de la ira de Dios, tenemos que ser hallados sin falta. Cuando ese juicio se llevaba en contra del que había cometido el crimen no intencional, si se probaba de que ese hombre no había cometido una falta intencionalmente, era protegido y era devuelto a la ciudad de refugio. La única manera para que tú y yo seamos protegidos cuando se derrame la ira de Dios en el tiempo del fin, es que tú y yo seamos hallados sin falta, cuando tu nombre y mi nombre sea llamado a compadecer ante el tribunal de Cristo. Dice el libro de Hechos, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muchas personas no saben estas cosas. Usted sabe que muchas personas que aún son cristianas no saben que se está llevando un juicio en estos momentos. Por eso el mensaje del primer ángel, la piedra angular del mensaje del primer ángel es temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Mire lo que dice el Espíritu de profecía. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, todas las naciones van a ser juzgadas. Sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Palabras fuertes. Yo he leído esta cita 1,000,000 de veces, yo creo. Digo, Señor, ¿cómo está mi vida?
Yo tengo que ser hallado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante cuando yo tenga que compadecer ante tu trono de gracia, ante el juicio. Eso está en Conflicto de los Siglos, capítulo 29, el juicio investigador, página 544. El siguiente punto, número 7, dentro y fuera de las ciudades de refugio. ¿Dónde quieres estar tú, dentro o fuera? ¿Qué había dentro de la ciudad y qué había fuera de ella? ¿Lo quieres saber? Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Números capítulo 35, allí mismo. Capítulo 35, donde estábamos, versículo 26 y versículo 27. ¿Qué dice? Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, oigan bien, en la cual se refugió, versículo 27, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matara al homicida, no se le culpará por ello. Y esto sí que es bien importante. Nosotros hoy en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, mire, ¿saben qué tiempo estamos viviendo nosotros hoy? Se lo voy a poner en términos sencillos. Yo sé que muchos de los que están aquí presentes conocen de deportes. Yo no veo deportes, por supuesto, pero antes sí veía deportes. Era muy fanático del fútbol, soccer. Y también me gustaban otros deportes como el básquetbol y el béisbol o el juego de pelota, como se le conoce en el Caribe. ¿Saben qué momento estamos nosotros espiritualmente hablando en el tiempo profético de Dios? En el caso de béisbol, estamos en la 9ª entrada, bases llenas, 2 outs, y el que está bateando, que es el que está cerrando el inning, porque el que cierra el inning es el equipo casa, tiene 2 outs el bateador, bases llenas, 2 outs, 9º inning, y el equipo visitante está por encima del equipo local por 1 carrera. Y el que está bateando tiene la oportunidad de ganar el juego, pero tiene 2 strikes. Hermanos, en ese tiempo estamos nosotros ahora. No podemos darnos ya el lujo de querer salir de la ciudad de refugio, hermanos. La ciudad era una protección contra el que había huido a refugiarse en ella. Nosotros, al igual, podríamos correr el peligro de salirnos fuera ¿de dónde? Del cerco de protección que es la obediencia a la ley moral de Dios y del refugio que es Cristo Jesús. Si descuidamos la relación diaria del estudio de la palabra de Dios y la oración, podremos correr el peligro de estar a merced del enemigo. El enemigo, que es Satanás, ¿está dónde? Está fuera del cerco de protección, esperando nuestro descuido para darnos el golpe mortal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda allá afuera, fuera de la ciudad, fuera del cerco de protección, como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8, sabemos ese texto. Solo en Cristo hay vida, fuera de Él hay ¿qué? Muerte, queridos hermanos. Solo en la obediencia hay vida eterna. Solo en la obediencia a los mandamientos de Dios podemos estar seguros. Si nos salimos de ese cerco, Satanás está allí afuera esperándonos para darnos el golpe de muerte. Jesús dijo, o el apóstol Juan diría, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. La felicidad del hombre reside en su obediencia a las leyes de Dios. En su obediencia a la ley de Dios se ve rodeado como por un cerco y guardado del mal. Esto está en una matutina que se llama Reflejemos a Jesús, página 48 del 11 de febrero.
Claramente lo dice el espíritu de profecía. Si estamos dentro de esas 4 paredes que simbolizaban la ciudad de refugio, si estamos dentro de ese cerco de protección, que es la obediencia diaria a esa ley moral de Dios, estaremos seguros y protegidos del mal. Si nos salimos de ese cerco, hermanos, va a ser nuestra responsabilidad. La sangre va a caer sobre nuestras cabezas. Y terminamos con este pensamiento: la muerte del sumo sacerdote. El libro de Josué dice estas palabras: y quedará en aquella ciudad, o sea, el ofensor que no había matado a propósito, sino accidentalmente, quedará en aquella ciudad hasta que compadezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Ya lo leímos, pero repetimos: Josué capítulo 20, versículo 6. Cristo, queridos hermanos y hermanas, nuestro gran sumo sacerdote, murió y resucitó para que podamos volver un día a la ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad celestial, al Edén que perdieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Podremos volver a nuestro hogar celestial gracias a la muerte y resurrección de nuestro gran sumo sacerdote. Alabado sea el Señor. Jesús dijo estas palabras de consuelo y esperanza: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Le dijo a sus discípulos, y si así no fuera, yo le hubiera dicho: me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Por eso Jesús dijo en el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas, ¿de dónde? De la ciudad. Apocalipsis 22, 14. ¿Qué tenemos que hacer hoy para terminar este mensaje de hoy? Si tú te has salido de esa ciudad de refugio, Dios ha tenido misericordia de ti. Pero no estés seguro o no estés segura que vas a vivir muchos años fuera del cerco de protección, porque allí está el vengador afuera, listo para darte el golpe de muerte. No tiene que ocurrir eso en tu vida, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora. Querido joven, querida señorita, no tiene que ocurrir eso. Vuelve a la ciudad de refugio que es Cristo Jesús. Allí estarás seguro. Vuelve a la obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Si te has salido del camino, por alguna razón, sea la razón que sea, no tienes que decírmela. Eso se la dices tú al Señor. Si te has apartado de los caminos del Señor, vuelve. Este mensaje tú estás escuchándolo hoy no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y apelando a tu vida. Vuelve. Dice el profeta Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Esto es un mensaje de misericordia de parte de Dios. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que es nuestra ciudad de refugio, que es nuestra protección. Tenemos que volvernos a esa ciudad de refugio, que es Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. La misericordia no está garantizada para aquellos que se salen del cerco de protección. ¿Sabías tú eso? Dios no te puede garantizar. Si tú te apartas de ese cerco, si te sales de ese cerco de protección que es Cristo Jesús, no esperes que vas a tener misericordia. Por eso Jehová dice: vuelve a mí, que soy la ciudad de refugio, para que yo de ti tenga misericordia. Termino con este pensamiento del Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 553 y 554, capítulo 48. El que huía a la ciudad de refugio no podía demorarse. Abandonaba, oiga lo que hacía el que huía a la ciudad de refugio, abandonaba su familia y su ocupación. No tenía tiempo para despedirse de los seres amados. Su vida estaba en juego y debía sacrificar todos los intereses para lograr un solo fin. ¿Cuál era ese fin?
llegar al lugar seguro. Olvidaba su cansancio y no le importaban las dificultades. No osaba aminorar el paso un solo momento hasta hallarse dentro de las murallas de la ciudad. Qué ejemplo, hermanos, qué lección para nosotros hoy. ¿Cuánto tiempo más vamos a dilatar para entregar nuestra vida completamente a Jesús? El próximo año tal vez, el 31 de diciembre a las 12 de la noche. El pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite en Cristo. Y así como la demora y la negligencia podían privar al fugitivo de su única oportunidad de vivir, oigan bien, también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruina del alma. En tu vida eterna, hermanos, que es lo más importante que Dios nos ha dado. La tardanza y la indiferencia pueden causar tu ruina eterna. No permitas que esto suceda en tu vida hoy, por favor. Satanás, el gran adversario, sigue los pasos, oigan bien, de todo transgresor de la santa ley de Dios. Y el que no se percata del peligro en que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eterno, será víctima del destructor. Repito, Patriarcas y Profetas, páginas 553 y 554. Léanse ese capítulo, capítulo 48, un hermoso capítulo para leerlo en nuestro oculto, en nuestros hogares o en nuestro estudio personal. ¿Qué decisión tomarás tú? ¿Qué decisión debo tomar yo en esta hora después de haber escuchado este mensaje? Es una apelación del Espíritu de Dios. Nuestra única seguridad, hermanos, recordemos siempre eso, es que nos mantengamos dentro del cerco de protección, que es la obediencia a la ley moral de Dios. Satanás no puede penetrar ese cerco. Por eso el salmista David decía, yo he guardado en mi corazón esa ley moral, por tanto mis pies no resbalarán. Que Dios nos ayude en esta hora. Que Dios nos ayude a tomar una decisión, sea el caso cual fuese. Si nosotros nos hemos apartado de este camino que conduce al refugio que es Cristo Jesús, volvamos de nuevo. Todavía tenemos la oportunidad. Jesús te está dando la oportunidad hoy. No salgas de este recinto en esta hora sin tomar una decisión en tu corazón y en tu vida de entregar tu vida a Jesús. Porque mañana podrá ser demasiado tarde. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Padre Celestial, Señor, yo sé que incluyéndome a mí, yo te fallé en el pasado también. Pero gracias porque Cristo esperó por mí. Y Jesús es mi refugio. Y yo no quiero nunca, Señor, apartarme de tus caminos, porque quiero llegar a esa ciudad celestial. Y yo sé que este es el sentido de todos los hermanos que están aquí presentes en esta mañana y de todos nuestros queridos hermanos y hermanas que nos están viendo a la distancia. Señor, qué lindo va a ser el día, como dice el himno, cuando estemos juntos a las riberas de ese río allá en el trono, que fluye del trono de Dios en la patria celestial. Cuando allí a las orillas de ese río, todos nos congregaremos. Todos estaremos allí, los redimidos. Estaremos ya dentro de esa ciudad por toda la eternidad. Ya no existirá más ese enemigo que estará afuera merodeando o rodeando la ciudad, esperando que nosotros salgamos de ella. Porque ya el enemigo habrá sido destruido para siempre, en el horno de fuego ardiente. Y estaremos allí en esa ciudad celestial, y en ese hogar celestial, y en ese hogar eterno aquí en esta tierra, por toda la eternidad. Padre Celestial, por favor, yo sé que nosotros te hemos fallado en el pasado. Quizás las cosas de este mundo han sido más atractivas que las cosas espirituales. Quizás algún pecado escondido o acariciado nos ha apartado de ese camino que nos lleva al refugio que es Cristo Jesús.
Le rogamos de todo corazón que el Espíritu Santo enternezca nuestros corazones en esta hora. Que podamos tomar una decisión para vida eterna, Señor. Que no sigamos esperando más de entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Que no sigamos más fuera de la ciudad, arriesgándonos a que venga Satanás y nos dé el golpe de muerte y nos perdamos eternamente. Ayúdanos a mantenernos dentro de la ciudad de refugio que es Cristo Jesús, dentro de ese cerco de protección que es la ley moral de Dios, para que el enemigo no pueda tocarnos, Señor. Padre Santo, pongo en sus manos en estos momentos a cada hermano aquí presente, a cada joven, a cada señorita, a cada niño, a cada niña, a cada hogar aquí representado. Queremos algún día estar junto al trono de Dios, reunidos con todos los redimidos de todas las generaciones, con Cristo Jesús el Padre, con todos los ángeles celestiales, Señor, con todas las huestes celestiales, y queremos cantar ese himno de alabanza, Señor, y alabar el Cordero por toda la eternidad, por todo lo que ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Danos el poder de tu Santo Espíritu para seguir hacia adelante, para seguir corriendo, porque viene un enemigo detrás de nosotros que quiere vengarse de nosotros, que quiere darnos un golpe certero. Ayúdanos a no parar, porque el parar podría causarnos la muerte y la perdición eterna. Ayúdanos a no mirar para los lados, a mirar y tener en mente esa ciudad celestial como la tuvieron en mente esos grandes patriarcas del Antiguo Testamento, como fue Noé, como fue Abraham, Isaac y Jacob. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 que todos tenían puesta la vista en esa ciudad cuyos fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ayúdanos a no quitar la vista de esa ciudad, Señor, que va a ser nuestro hogar final en el tiempo del fin. Bendiga, Señor, esta iglesia, bendiga a cada hermano y hermana aquí presente. Ayúdanos a vencer el enemigo por el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Si hemos fallado, Señor, nos arrepentimos en estos momentos, pedimos perdón por nuestros desvíos, por nuestra apostasía tal vez. Te hemos dado la espalda, Señor Jesús, un Salvador tan grande y tan maravilloso que lo has dado todo por nosotros. Te pedimos perdón en esta hora. Queremos hacer tu voluntad en este momento, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están delicados de salud. Seguimos orando por nuestro hermano Juan, que tuve la bendición de visitarlo esta semana. Qué bendición, Señor. Seguimos orando por este hermano de Ramón, para que tú puedas obrar en él, Señor, para que él algún día sea un testimonio en tu vida, Señor, en la vida de él y de sus seres queridos. Oramos por su esposa, por sus seres queridos, por todos los enfermos de esta congregación, por Griselda, por la hermana Iris, por la hermana Eunice, en fin, por todos los dolientes, la hermana Lali, y por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias por escucharnos. Bendiga los alimentos que hemos de compartir, que nunca nos falten, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente.